Jesús, amén y amén. Vamos a hablar rapidito acerca de, no sé si es una pregunta, pero la puse como santidad, legalismo o libertinaje. Santidad, legalismo o libertinaje. Rapidito, escúchenme rapidito. Dice, existe una generación que desconoce el significado real de la verdadera santidad. Diga conmigo, santidad. Y a su vez confunde santidad con legalismo o con libertinaje. Esto ha provocado que muchos jóvenes abandonen la fe en Jesús por el hecho de recibir una mala interpretación. Recibir una mala interpretación en donde el individuo está aplicando en su vida una falsa santidad en su vida y toma la opción de abandonar la iglesia por culpa de quienes han transmitido mal el mensaje, pero con un agrado muy alto de Cristo y su verdadero mensaje. Hay una confusión en la iglesia acerca de lo que la verdadera santidad se aplica. Hay iglesias que son muy legalistas y ellos creen que eso es santidad, y hay otras iglesias que son tienen mucho libertinaje dentro de los jóvenes o dentro de lo que es la iglesia, y ellos también lo atribuyen como una santidad. Quiero decirle que toda santidad que no está basada en la escritura no es santidad. Voy a volver a repetirlo. Toda santidad que no está basada en la escritura no es santidad. Si hay alguien que te dice que no hagas algo y eso no lo dice la Biblia, eso no es santidad. O si hay alguien que te prohíbe o que te exige hacer algo que no lo dice la Biblia, tampoco es santidad. Entonces, que quiero de alguna manera poder revelar de una manera sencilla, práctica, poniendo estas dos fronteras de legalismo y libertinaje para que podamos comprender lo que es la santidad. Ahora, no sé a cuántos les gusta la literatura o a cuántos han leído la Odisea de Homero. ¿Alguno ha leído la Odisea o usted no sabe ni qué es la Odisea ni tampoco sabe qué es Homero? Pero bueno, si a usted le gusta la literatura, un poquito de la mitología griega, puede buscarlo en internet, está gratis, puede leer un poquito de eso. Bueno, dentro de ese poema, escúcheme acá por favor, rapidito. Dentro de ese poema, la cual se mencionan dos monstruos. Usted sabe que la mitología griega es mucho de monstruos y de todos estos dioses que ellos crearon y que pues se imaginaron. Y de estos dos monstruos, uno se llama Exila y otro se llama Carbis. Estos dos monstruos estaban en las orillas opuestos unos a otros. Y los marineros dentro del poema de la Odisea de Homero tenían que de alguna manera navegar sin alejarse mucho de uno porque se acercaba a otro monstruo y sin acercarse a otro porque se lo podían comer. Entonces ellos tenían que de alguna manera tener una precisión de navegar de alguna manera en el centro, de no acercarse a uno ni acercarse al otro. De ahí proviene la expresión entre la espada y la pared, para que usted pueda tener un poquito de conocimiento. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos así entre el libertinaje y entre el legalismo. Y hay algunos que se acercan un poquito al legalismo, otros se acercan un poquito al libertinaje. Pero Jesús hoy nos quiere plantear que debemos de navegar en el centro. No debemos de acercarnos o alejarnos a gustos personales para solamente hacerle creer a la gente algo que la Biblia nunca dijo. Entonces muchas veces las personas tienden por naturaleza a ser legalistas. Usted no ha visto de pronto... usted le habla de Cristo a un amigo suyo y el amigo después se convierte y es demasiado santo y lo quiere llevar a usted la rectitud y usted dice, tranquilo papá, cógelo con calma, que este camino es bien largo, no te aceleres, conoce a Jesús. Entonces, porque la persona cuando se convierte quiere hacer todo correctamente y de alguna manera nos acercamos a la expresión de ser legalista. Ahora, yo quiero definir lo que es legalista y lo que es una persona que está viviendo en libertinaje. Legalista es una persona que se preocupa excesivamente por aplicar la ley. Puedo yo decirle por lo menos 7 expresiones de un legalista y no estoy, si alguna de las expresiones que usted va a oír aquí se compara a lo que usted dice, pues usted saque sus conclusiones al final. Yo no le estoy diciendo que usted es un legalista. Un legalista siempre dice, un cristiano verdadero nunca debería ir a un estadio porque es idolatría.
Un legalista dice que las mujeres no deben usar pantalones porque es pecado. Solamente deben usar faldas largas para que proyecte santidad. Un legalista dice que los cristianos no van al cine porque estarían sentados en sillas de escarnecedores. Un legalista dice que los cristianos no deben cortarse su cabello ni maquillarse porque eso se llama deshonra y vanidad. Un legalista dice que nadie puede tomar ninguna porción de alcohol en cualquier circunstancia de alcohol porque es pecado. Un legalista dice que los cristianos piadosos no escuchan música secular. Un legalista dice que no se debe subir al púlpito sin usar corbata porque eso se llama irrespeto a la palabra de Dios. Ahora, muchos se ríen porque quizás usted dice, yo no soy legalista, pero vamos a entrar en lo que es una persona que vive en libertinaje. Una persona que vive en libertinaje, una persona que toma una libertad excesiva y abusiva de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Oiga 7 expresiones de una persona que vive en libertinaje. Ya yo no estoy bajo la ley, sino yo estoy bajo la gracia. Somos libres y nadie nos debe juzgar como vivimos. Otra expresión dice que lo que importa no es lo de afuera, sino lo de adentro. Otra expresión dice que Dios conoce mi corazón. Otra expresión dice, no debemos de juzgar a nadie. Porque obviamente cuando la persona no quiere que tú juzgues su pecado, entonces él te da un argumento para que tú no juzgues el de nadie, porque tampoco quiere que se juzgue su pecado. Una persona que vive en libertinaje dice, yo no voy a cambiar mi forma de ser solo porque a ti te afecte. Una persona que vive en libertinaje dice, para mí, mi manera de vestir, hablar y divertirme está bien delante de Dios. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Y quién soy yo para corregirte? Una persona que vive en libertinaje es una persona que dice, en Cristo todos somos libres y cada quien le dará cuenta a Dios de sí mismos. Entonces cuando vemos estos dos puntos y lo ponemos en paralelo uno a otro, nos damos cuenta que muchas veces nosotros entramos en alguno de ellos dos para que la gente no nos juzgue a nosotros o para nosotros juzgar a las demás personas. Es muy interesante que cuando un joven comienza a orar y a buscar al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu lo corrige a él quiere corregir a las demás personas. O entonces cuando una persona un joven que está en la iglesia y está viviendo como le da la gana, no está viviendo acorde a los principios establecidos en la palabra de Dios, entonces viene alguien y quiere ayudarlo y quiere corregir, entonces busca una expresión de que ya no estamos bajo la ley, bajo el yugo de la ley, estamos bajo la gracia. O sea, quiere decir que estamos en un libertinaje que podemos hacer lo que le da la gana y Dios no tiene derecho a decirnos o a exigirnos nada. Ahora, usted puede buscar todas las definiciones de santidad. Y yo he estado toda la tarde o parte de la tarde buscando definiciones, alguna definición que de alguna manera llame la atención de nosotros y de mi persona, porque cuando yo estoy predicando, también me estoy predicando a mí. Ahora usted ha oído expresiones como la santidad es separarse, la santidad es estar separado por un propósito, y todas esas cosas son santidad. Pero hoy, leyendo un poco acerca de la santidad, me doy cuenta que la santidad me di cuenta o puedo sacar una conclusión acerca de la santidad, que santidad es parecerse a Jesús. Vuelvo y repito, santidad es parecerse a Jesús. Lo baso en un texto bíblico, Romanos 8, 28 al 29. Quiero que me acompañe rapidito, Romanos 8, versículo 28 al 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Pero aquí viene la frase importante, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya conmigo, a la imagen de su Hijo. Dice, para que el primogénito sea
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que la única, de alguna manera, intención de Dios en poderte salvar a ti, poderte redimir de tu pecado, es que tú te parezcas a Jesús. Porque dice que Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo, te conoció y te predestinó para que tú fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. O sea que la santidad es parecerse a Jesús. Usted no tiene que parecerse a nadie que no se parezca a Jesús. Usted no tiene que seguir ningún mandamiento de ninguna institución que no se parece a Jesús. Usted no tiene que hacer nada por obligación o por manipulación que alguien le diga, aunque sea una autoridad que está por encima de usted, que no se parezca al caminar y al hablar de Jesús. Por eso yo digo que la santidad es parecerse a Jesús. Ahora, quiero que usted me acompañe rapidito a Salmos 19:8. Porque muchas veces creemos que la santidad es sinónimo de tristeza, de congoja, de todas esas cosas que nos llaman a la depresión. Pero la Biblia dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Y mira lo que dice, que alegran el corazón. O sea, alguien que es santo, alguien que quiere parecerse a Jesús, está alegre, está contento, está feliz porque quiere parecerse a Jesús. Por eso a mí no me gusta que un joven se le coaccione y manipule para que él sea cristiano. Si hay un joven que no quiere venir a la iglesia y no le gusta Jesús, y no le gusta el evangelio, y no le gusta nada de lo que nosotros hacemos, no debe nosotros ponernos de alguna manera tristes o rabiosos porque él no quiere venir a la iglesia. Esa es una decisión particular que Dios nos ha dado a cada uno para elegir si queremos o no seguirlo. Entonces, toda aquella joven o juventud que está rendida a Jesús y que realmente quiere cumplir los mandamientos que son rectos de Dios, tiene que estar alegre. Una característica de un joven que está viviendo en santidad es que está en alegría. Si hay un joven que está tratando de vivir en santidad, pero no está alegre, no es una verdadera santidad. Porque dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. O sea, la santidad nunca te va a traer confusión. La santidad nunca te va a traer de alguna manera un vivir de mentira y de falsedad, sino siempre te va a traer una verdad y una pureza en tu corazón. Ahora, la santidad es la manera o la mejor manera de vivir la vida. Porque no hay nada más hermoso y más alegre que nadie tenga nada malo que decir de ti. Y yo sé que en alguna manera tratamos, pero todos en alguna manera hemos padecido de que alguien tenga que señalarnos por algo que nosotros hicimos. Pero miren lo que le dice Pablo a Timoteo, a Tito 2 del 6 al 8. Y usted perdone que soy así como rápido, pero llegué un poco tarde. Entonces estoy tratando de ser un poco más breve, aunque cuando llegué todavía papá no estaba predicando. Dice Tito 2, 6 al 8. Dice, exhorto asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Diga conmigo, prudentes. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es lo que le dice Pablo. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence. O sea que el diablo se avergüence de llamarte o de decir algo falso en contra tuya. Dice, y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Es lo más libre que uno se puede sentir cuando tú puedes pasar por un lado y nadie tiene nada malo que decir de ti. Ahora, no estoy diciendo que la gente no va a decir nada de ti. Claro que siempre uno trata de ser santo y la gente te va a llamar que uno es santurrón. Y uno peca y la gente también te va a juzgar porque pecaste. O sea, de las dos maneras te van a juzgar y te van a señalar. Pero qué hermoso es que tú puedas pasar por ahí y la gente no pueda señalarte porque tú eres un bochinchoso. Qué libertad que tú puedas pasar por un lugar y nadie tenga que decir ahí va un ladrón, ahí va un grosero. Qué alegría en nuestro corazón de que tú puedas pasar por algún lugar y nadie tenga nada malo que decir de ti. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de ser como Jesús.
Y cuando tú eres como Jesús, eres diferente. Ahora dice Mateo 5:11, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, cuando Jesús dice que hay una recompensa para aquellas personas que han sido vituperiadas y han sido perseguidas y han dicho cosas de mal de nosotros, pero mintiendo. Lo que pasa es que muchas veces lo que la gente dice acerca de nosotros es verdad. Pero Jesús hoy te ofrece que tú puedas conocerlo de tal manera que Él pueda limpiar tu vida y tu vida pueda ser una vida que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Imagínate caminar con tal libertad sabiendo de que nadie puede decir que le debemos a alguna persona. Que podamos caminar y que la gente no pueda decir que hemos mentido, que hemos difamado a alguien. O que podamos caminar y que no tengamos ningún rencor o envidia de nadie. Yo creo que esa es la mejor manera de vivir la vida. Siempre usted tiene que vivir y caminar en verdad. Van a haber siempre ofrecimientos para que usted mienta y usted diga lo que usted no es. Pero cuando usted dice su verdad, aunque la gente no lo quiera aceptar, usted va a caminar con libertad. Usted no tiene que decirle a nadie que usted no tiene, que usted tiene lo que usted no tiene, para entonces aparentar y poder caerle bien a alguien y poder entrar en el grupo de la persona para que entonces usted sea aceptado. Porque entonces caemos en mentira y eso no agrada a Jesús. Ahora, todos tenemos un legalista dentro de nosotros. Es por consecuencia de nuestros gustos particulares. Usted de repente ve a alguien que llega hoy de una manera peinada que a usted no le agrada y usted dice, mira la loca que va ahí peinada como que está desorbitada, como que no se vio en el espejo. Pero entonces cuando la persona cambia y está lavando y está llorando y está ahí metida, Dios, mírala, ahora se cree la mayor santurona y se cree un ángel. O sea, siempre vamos a tener un legalista porque la gente no se va a conformar a nuestros patrones, a nuestras maneras de ver las cosas. Y siempre vamos a tener un legalista dentro de nosotros porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos tiende a juzgar a los demás. Por lo que vemos fuera, por cómo habla, por cómo viste, por cómo se peina, aún por cómo se expresa. Entonces queremos juzgar a la persona. Mira lo que dice Romanos 14 del 1 al 4. Me llama la atención que Pablo diga esto. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice Pablo, porque uno cree que se ha de comer todo y otro que es débil y come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, dice Pablo. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Diga conmigo, recibido. Mira lo que dice Pablo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, lo que Pablo dice es que no entremos a comenzar a juzgar a las personas por causa de lo que alguien hace que no cabe en lo que tú crees que debe hacer la persona. Entonces muchas veces comenzamos a jugar, no, este come esto, este no come lo otro, este se viste así, este no se viste así, este tiene un tatuaje, este no tiene un tatuaje, este tiene un piercing, no tiene un piercing. Y comenzamos a buscar las cosas externas a la persona que nos dividen en vez de buscar las cosas que nos unen. Nosotros nos parecemos a las paredes de un edificio. Porque muchas veces las paredes de un edificio dividen, pero también unen. La misma pared que te divide de tu vecino une el edificio para que no se caiga. Si hay un eslabón que se es quitado del collar, no se puede unir el collar. Y de alguna manera los que de alguna manera nos divide muchas veces son las vías en las cuales Dios utiliza para unirnos.
Entonces entramos en lo que yo quizás he denominado la conversión de algunos artistas, en las cuales nosotros no hemos visto más su pasado que su presente. Me uno a la declaración de la esposa de Redimido, hablando acerca de la conversión o de la actitud que ha tenido Kanye West con Jesús. Y ella comienza a decir que por qué nosotros nos fijamos más en el pasado de la persona y no nos fijamos en el presente de la persona. Ella comienza a decir que ¿qué otro evangelio está predicando él? ¿Qué otro Jesús está hablando él? Y dice la esposa de Redimido, predicamos que Jesús cambia vidas, pero cuando Jesús lo hace no creemos que esa vida realmente ha sido cambiada. Queremos influenciar al mundo, pero cuando el mundo se convierte no creemos que realmente se han convertido y que realmente están arrepentidos. Entonces hablamos de un doble discurso, una doble moral. Cuando nos conviene somos legalistas y cuando nos conviene estamos en libertinaje. Cuando estoy con Dios, oh wow, tremendo, alabo, glorifico, bendigo su nombre y todos son pecadores y yo soy santo. Pero cuando la regué y metí las patas, entonces hay gracia y todo el mundo tiene que ser perdonado y la sangre de Cristo y todo el mundo tiene que ser como yo porque entonces yo la regué. Mi punto es que siempre estamos cayendo en el péndulo que nos gusta cuando nos conviene. Y cuando me conviene hablo en lenguas y me estremezco y lloro y me caigo al piso. Y cuando no me conviene juzgo y señalo al que está a mi lado, porque no se conforma a lo que yo creo que tiene que ser el evangelio. Creemos que lo que le agrada a Jesús son las horas que oro. Creemos que lo que le agrada a Jesús son los días que ayuno. Creemos que lo que le agrada a Jesús es cuando puedo yo con mi fuerza retener y no pecar por mis fuerzas. Pero realmente, cuando podemos corroborar que no podemos en nuestras fuerzas, entonces ahí requerimos la gracia de Dios. Nosotros tenemos que reformarnos a nosotros mismos y de una vez entender que la santidad no es legalismo y que la santidad no es libertinaje. Que estos dos extremos han dañado totalmente la iglesia y que de alguna manera nos hemos conformado a vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos que es el evangelio. Y muchas veces nosotros hemos caído en condenación a los demás y somos culpables delante de Dios de señalar lo que Dios está haciendo. Dice que Jesús llegó a un lugar y echó fuera a un demonio. Y los fariseos, como no gustaban de Jesús y como Jesús no se acondicionaba y era parte de lo que ellos llamaban los seguidores de Dios, dice que ellos le dijeron: usted echa fuera el demonio por Beelzebú, Dios de las moscas. Y Jesús le dijo: todo pecado o toda expresión que usted haga contra el Padre y contra mí le será perdonados. Pero hay un pecado que no es perdonado y es atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo. Ahora usted dirá: no, eso yo no lo he cometido porque yo nunca he dicho que Satanás hace lo que está haciendo el Espíritu Santo. Pero cuando nos burlamos de la conversión de aquella persona, cuando señalamos a alguien porque o nos burlamos o nos reímos del cambio que está tratando de ver Jesús en la vida de otra persona, estamos contritando al Espíritu Santo. Eso se llama atribuirle al diablo una obra del Espíritu Santo de Dios. El único que te puede cambiar se llama Espíritu Santo. Y yo no soy quien para juzgar ni para decirte cuándo tienes que cambiar ni cuánto tiempo tienes que hacerlo. El único que lo puede hacer se llama el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si de alguna manera yo puedo contribuir y puedo ayudar, no al Espíritu Santo, sino ayudar a tu salvación, a que tú seas un joven más santo y más
pegado a la palabra, lo voy a hacer. Pero yo no soy quien para decirte a ti lo que tú debes o no debes hacer. Porque la salvación es individual, ya conmigo es individual. Y todos, óigame bien, todos tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Todos. Busque la Biblia en Apocalipsis, el trono blanco, en la cual todos vamos a ser juzgados. Ahora usted dirá, no, yo no voy a ser juzgado porque todos mis pecados fueron perdonados. Sí, pero Dios te va a juzgar por las acciones que tú hiciste cuando tú eras cristiano. Y la Biblia dice que Dios va a probar tus obras por el fuego. Entonces, no solamente es que Jesús perdonó nuestros pecados y ya no vamos a ser juzgados por los pecados que hemos cometido en el pasado, sino también vas a ser juzgado por las acciones que haces siendo cristiano. Así que no solamente hemos sido salvos de nuestro pasado, también tenemos que ser salvos de nuestro futuro. Y Dios nos está exigiendo que salgamos de un lente religioso y que comencemos a ver como Jesús. Ahora, nosotros siempre vamos a querer que Jesús haga lo que Jesús no hizo. Nosotros siempre vamos a querer que Dios haga lo que Dios no quiere hacer. Es muy llamativo el que nosotros siempre le estemos exigiendo a Dios que haga algo que Él nunca quiere hacer. No es que ella habló mal de mí, que le caiga un rayo en la cabeza y que ella aprenda que no debe hablar de una sierva de Dios. O sea, hay alguien que habló mal de nosotros y se compró un carro que se le daña el motor. Y de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta en los cielos. Número 1, existe un claro mandato bíblico. Si la Biblia habla claramente al respecto de algún asunto, por más controversial que parezca, no hay nada más que argumentar. No importa si me gusta o no, si me conviene o no, si es fácil o difícil, si es cultural o local, si es de mi preferencia o mi convicción, es la palabra de Dios y punto. No podemos vaciar la Biblia en los lugares que no nos gusta y solamente quedarnos con las partes de la Biblia que nos gusta. Cualquier objeción a obedecerla es un brote de rebeldía contra Dios. Aunque parezca que tener una argumentación muy lógica, un verdadero hijo de Dios responde en obediencia ciega a su amante Salvador. Nosotros no somos quien para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con cada persona. Siempre es muy interesante que las demás personas quieren arreglar la vida de todo el mundo, pero no quieren arreglar su vida. Es interesante que hay alguien que tiene la solución para todo el mundo, pero no tiene la solución para arreglar su vida. Hay alguien que te puede aconsejar y que tiene los consejos más atinados. Pero yo le digo a esa persona, pero yo quiero ver esos consejos cumplidos en ti. Y nosotros somos de alguna manera rebeldes para con Dios porque queremos exigirle a Dios que haga algo que Él nunca prometió. Porque la Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. Y muchas veces queremos jugar al homicida, queremos jugar al fornicario y no juzgamos la envidia, el rencor y el celo. Por los mismos pecados se va al infierno. El que mató a 100,000 o el que solo pegó una mentira, van a estar los dos en el infierno. No es que hay un grado de infierno que te van a quemar menos y a este le van a quemar más. Nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces la Biblia aún nos confronta a nosotros mismos. Y nosotros no somos quien para decir lo que Dios nunca dijo. Yo siempre he sido muy respetuoso y aún tuve compañeros en la universidad que eran homosexuales. No creo que estando cerca de alguien homosexual se te va a pegar la homosexualidad.
porque no es una enfermedad, es una condición. Pero yo no puedo sacar de la Biblia cuando dice que ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. Pero si el homosexual es mi hermano, entonces yo trato de que la gracia lo ayude a él a poder ver de alguna manera que él puede cambiar, pero entonces el homosexual, que es el vecino, sí que se hunda y que se vaya para el infierno. No somos de alguna manera objetivos cuando tenemos que predicar el evangelio. Y nosotros muchas veces en nuestra vida no somos objetivos. Número 2, pregunto, mi conciencia me acusa. En la ausencia de un claro mandato bíblico es fácil justificar nuestra vida delante de los demás. La Biblia nunca dice nunca fumaréis. No quiere decir que el fumar no es malo. La Biblia nunca dice no se masturben. No quiere decir que la masturbación no es pecado. Muchas veces a la ausencia de un mandato bíblico tratamos de justificar nuestra vida delante de los demás. Pero no debemos olvidar que nuestra conciencia podría ser testigo contra nosotros mismos delante de Dios. Cuando Pablo afirma la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos, también dijo en Romanos 14:23, pero el que dude sobre lo que come es condenado, pero porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y muchas veces nosotros no tenemos un mandato explícito en la Escritura, pero nuestra conciencia nos habla acerca de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Así que si no hay un claro mandato bíblico respecto a un tema en particular, pero tú tienes una conciencia que te acusa, eso es pecado para ti. Ahora, si tú tienes una conciencia cauterizada, obviamente que lo que tú haces, tu conciencia te va a decir que estás bien. Pero siempre va a haber algún grado en la cual tú estás haciendo algo que tú sabes dentro de ti que lo que estás haciendo es malo. Y no encontramos un versículo explícito en el cual te pueda decir a ti, te pueda corroborar que estás en pecado, pero tú sabes dentro de ti, tú sabes porque sabes que lo que estás haciendo se llama pecado. Aunque tú lo quieras disfrazar con que me resbalé, me caí, la embarré y quieras reclamar todos los versos de la sangre y del perdón, estás en pecado. Porque ir en contra de tu conciencia es una clara violación a un mandato bíblico. Porque dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No hay mandamientos escritos. No me acusa la conciencia. Nosotros tenemos que examinarnos nosotros y ver si con nosotros mismos hemos sido o hemos sido de alguna manera estado viviendo una vida en libertinaje. Número 3, hago tropezar a mi hermano. Una pregunta. Aunque no haya nada claro como un mandato bíblico, ni me acuse mi conciencia, la ley del amor me debe llevar a buscar la edificación a mi prójimo, considerando sus debilidades. Edificar a mi hermano muchas veces es estar dispuesto a ceder a una práctica legítima por el amor a él. Quiero que usted busque Romanos 15:2, por favor, si me lo puede poner en la pantalla, Romanos 15:2. Pablo nos enseña aquí la misma argumentación que mencionó sobre el alimento sacrificado a los ídolos. Dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación. Para la edificación. O sea, nosotros tenemos que entrar en la santidad. La santidad también es llevarte bien con tus hermanos. Porque muchas veces cumplimos todo lo que dice la Biblia y estamos muy juiciosos y estamos muy justos en lo que dice la Biblia, pero no nos llevamos bien con nuestros hermanos. La santidad también se puede vivir de una manera en la cual
tú puedas mostrar el amor de Jesús hacia con los demás. Si hay alguien que necesita ayuda y que tú puedes darle ayuda y no se la brinda, no estás viviendo en santidad. Si tú tienes la oportunidad de evitar que alguien caiga en confusión y en pecado y tú no lo haces, no estás viviendo en santidad. Obviamente, si tú le adviertes a la persona, ya, como dice la Biblia, ya no va a haber la sangre de esa persona sobre tu cabeza. Pero cuando tú eres una persona que puedes ayudar a los demás y que puedes ver que alguien está cayendo y que puedes ver que alguien se está hundiendo y que puedes ver que alguien está a punto de ser atrapado por las garras del enemigo y tú no haces nada para ayudar a esa persona, tú no eres un cristiano. Porque los cristianos se ayudan unos a otros. Y también es santidad cuando tú puedes ayudar a tu hermano que está en un momento de debilidad. Así que, dice Romanos 14, 19 al 21, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilita. O sea, si hay algo que yo puedo dejar de hacer para contribuir a la edificación de mi hermano, yo no lo hago. Si hay algo que tú puedes hacer, como dice Pablo, lo que pasa es que la cultura en la cual Pablo estaba escribiendo era normal tomar vino. Y dice Pablo, bueno, si tú estás con tu hermano y para tu hermano es una debilidad o una ofensa el tomar vino, aunque en tu cultura sea parte de ti, el tomar vino, no lo hagas para no ofender y que eso no haga que tu hermano tropiece en la fe. Si delante de tu hermano el hacer algo o el hablar cosas que a tu hermano no le son de edificación, no lo hables. Él no va a comprender la madurez de lo que tú estás hablando. Él solamente va a entender que tú siendo tu líder o que tú siendo alguien de autoridad o alguien que él tiene puesto en un lugar muy alto, está hablando de cosas normales y él va a creer y va a hacer desestimar la fe y va a tropezar la fe de tu hermano. Porque muchas veces la Biblia nos llama a evitar la apariencia de pecado. No es que estás pecando, pero tenemos mucha apariencia. Si tú eres un líder de casa y tú tienes una novia, no es bueno que tú la agarres y andes besando a tu novia todo el rato para que ellos vean lo que tú estás haciendo. Tú tienes que comportarte a la altura de alguien que puede testificar de Jesús delante de todo el mundo. Ellos no van a comprender lo que tú estás haciendo. Ellos no van a entender tu pureza. Ellos van a solamente comprender que tú estás al nivel de alguien en comparación a alguien del mundo. Porque tienen una mente carnal y no van a entender la pureza que realmente puede haber o no puede haber en tu corazón. Porque yo no meto la mano en el fuego por nadie. Porque yo puedo decirle a la persona, mira, no le agarres la mano a tal persona delante de aquella persona. Y tú puedes decir, pero yo no estaba sintiendo nada, pero yo no conozco tu corazón. Dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Tú puedes tener un perfume muy lindo y una corbata muy linda y tú me puedes engañar a mí, pero a Dios tú nunca lo vas a engañar. Entonces yo digo que cualquier cosa que sea una apariencia de pecado, no lo hagas. Y hay gente que tiene que cuidar hasta de la manera de hablar. Porque muchas veces confunden la expresión de Pablo, que era cuando Pablo decía, al griego me convierto al griego, al judío me convierto al judío y al romano como romano. Eso Pablo no estaba diciendo que él hablaba como un romano. Pablo nunca habló como un romano. Pablo hablaba en su nivel, pero Pablo agarraba cosas de sus culturas para hacerle entender a ellos la salvación que era por Cristo. Usted ve, muchos dicen que Pablo escribió Hebreos. De alguna manera yo puedo entender, y lo que papá me ha dicho a mí, que él cree que Pablo escribió Hebreos, pero cuando usted lee Hebreos no se puede comparar a Romanos. Él habla en términos de sacrificio, en términos de oveja, en términos de Cristo como el sumo sacerdote. Y cuando vemos a Romanos, habla de términos romanos en los cuales el romano podía entender cómo era la salvación que era por Cristo. Cuando usted lee el romano, Pablo habla más de la fe y de la justicia que es por Cristo Jesús y no es por nuestras obras.
A lo que Pablo se refería era que tengamos que agarrar ciertas cosas de cultura de los demás para que ellos puedan entender acerca de la salvación. No es que tú tienes que vestir como ellos, no es que tú no tienes que hablar como ellos, no es que tú tienes que ser afectado como son ellos, sino que tú tienes que afectar desde tu nivel de consagración y santidad a lo cual Dios te ha llamado para que tú influencies y puedas cambiar a los demás. ¿Qué nos pasa cuando nos rebajamos y vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas? Yo no creo que, de alguna manera, si tú tienes una influencia sobre alguien y que esa persona te invite a la discoteca, tú vayas con ella. Yo no he visto a ningún joven que tenga tanto poder de santidad que pueda ir a un lugar que se llama discoteca y que pueda aguantar todas las tentaciones que ahí hay. Ese es como poner la mano en la estufa y pensar que no te vas a quemar. Porque solo con el hecho de que no hagas nada con tu cuerpo, pero con tus ojos ya lo hiciste todo. Y aunque te pongas unos lentes muy oscuros, hay luces que van a alumbrar lo que tú no quieres ver. Pregunto, nuestra santidad o lo que nosotros llamamos que es santidad hace tropezar a tu hermano. Pregúntate rapidito si alguna vez tú has hecho tropezar a alguien. Ahora, tropezar a alguien, hacer tropezar a alguien no es que tú le pongas el pie y que la persona se caiga, y eso sería algo realmente que se exprese Satanás en tu vida. Pero muchas veces con nuestra intención de no querer realmente agradar a Dios, hacemos tropezar a las demás personas. Imagínese usted que usted es alguien que canta para Jesús. Alguien que tiene un don que canta para Jesús. Y yo entiendo que no hay canciones cristianas que puedan, de alguna manera, usted puede hacer un ejercicio vocal para alcanzar rangos que usted pueda llegar vocalmente hablando. Y que de cierta manera se tiene que utilizar canciones que no son cristianas, pero que no tienen letra en la cual los lleva usted a una pecaminosidad, a cantarlas para que usted pueda de alguna manera tener alguna práctica con su voz. Usted la tiene que hacer. Es algo impensable. O sea, no se tiene por qué juzgar a alguien que está practicando con una canción que no es cristiana porque quiere llegar a alcanzar un rango vocal. Pero si usted lo hace delante de una persona que no es cristiana, que está comenzando los caminos, ella no va a entender eso. Ella va a pensar que usted es tan mundano como él. Lo que hablo es que muchas veces, por nuestra ignorancia, haciendo cosas que no debemos de hacer, tenemos que tener más sabiduría para que las demás personas no puedan tropezar en el camino para alcanzar a Jesús. O usted nunca ha tenido a alguien en la cual usted la tenía en admiración y usted lo vio haciendo algo que para usted no era parte de la iglesia y usted cambió su manera de pensar de esa persona. Porque muchas veces pensamos que los líderes y los pastores tienen alitas y vuelan. Y al finalizar el servicio viene una nube como la de Goku y se van para el cielo. Cuando en realidad nosotros somos tan humanos como tú y como yo, a veces más humanos que ustedes. Pero muchas veces tenemos tan alto a la persona que cuando lo vemos tan humano, creemos que la persona no es santa. ¿O usted cree que yo no voy a la tienda en chancletas? Yo jamás iré a una tienda en saco y corbata. Pero como la persona te tiene una alta estima, cuando te ves así te dice, wow, ¿qué le pasó? ¿Se bajó de la cruz? No, estoy bajando, sino que soy humano. Entonces muchas veces tenemos que nosotros cuidarnos de las cosas que hacemos delante de las mismas personas, no para protegernos y llevar una vida de apariencia, sino para cuidar la imagen de Jesús en nosotros. Esa imagen puede dañar o puede edificar a alguien. Y número 4, ¿por qué lo hago? Aunque no haya un claro mandato bíblico,
ni mi conciencia me acuse, ni haga tropezar a algún hermano, debo recordar que vivo para glorificar a Dios. Porque dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea siempre para glorificar a Dios. ¿Cuál puede ser nuestro norte para vivir una vida que agrada a Dios? Que lo que tú haces, pregúntate si lo que haces está agradando realmente a Dios. Si lo que tú vas a hacer no va a glorificar a Dios, entonces no lo hagas. Pasando los demás filtros, nuestra motivación real es el punto culminante para averiguar si debo o no hacer algo. Aquí ya no hay nadie a quien pueda impresionar. Aquí ya no hay una audiencia ni un testigo para presenciar nuestros adornos argumentos. Aquí solo estás tú y Dios. Y con la ayuda de Dios debes ser honesto contigo mismo. Me llama poderosamente la atención, si usted puede ir rapidito, creo que a Gálatas capítulo 1. No lo tengo aquí, pero oyendo a alguien que predicaba de esto, me llamó poderosamente la atención. Lo busco aquí rapidito, Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas capítulo 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice esto, solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Lo que Pablo estaba diciendo es que ellos habían recibido realmente la verdad del Evangelio de Cristo, pero entonces ellos comenzaron a desviarse de la verdad por causa de lo que los demás decían acerca de las obras por la ley. Me llama poderosamente la atención alguien que dice que esta expresión, oh Gálatas insensatos, quiere decir que Pablo está diciendo, tan idiotas sois, Gálatas, que después de haber recibido el Evangelio de Cristo, realmente delante de sus ojos están siendo confundidos por las cosas que pueden hacer acerca de las obras de la carne, de las obras de la ley. Realmente yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos impresionar por las cosas que la gente nos argumenta. Y yo no estoy en contra de que usted pueda leer o oír otro predicador. Oiga, si es para edificación del cuerpo de Cristo. Yo realmente me limito a oír a nuestro Padre Espiritual, a algunos pastores del ministerio y a muy pocos personas que son bautistas. Porque ellos tienden mucho a no predicar una falsa doctrina o salirse de la Sagrada Escritura. Entonces yo me limito solamente a escuchar personas que realmente yo sé que van a bendecir mi vida. Pero hoy en día hay muchas personas que lo que hacen es predicar palabrería y todo el mundo está ahí escuchando lo que dicen. Y usted ve los videos de WhatsApp de las cosas que dicen y el diablo va a ser derrotado y tú vas a tener éxito y tú vas a tener victoria y no sé qué y lo demás. Y todo el mundo está corriendo a ver lo que dicen, pero no tienen ningún argumento bíblico de lo que está diciendo. Porque a la gente le gusta la emoción, la gente le gusta cuando le adornamos el Evangelio. El Evangelio no necesita adornos. El Evangelio no es un arbolito al cual usted tiene que adornarlo para llamar la atención. El Evangelio o lo compras como está o no lo compras. O recibes a Jesús crucificado y realmente recibes el perdón de tu pecado, o no recibes a Jesús y eres condenado por causa de no recibir a Jesús. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y realmente llamarnos la atención a nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos oír? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que muchas veces oímos por lo que nos conviene? Solamente guardamos los canales de los predicadores que nos gustan y los predicadores que nos confrontan, los desechamos y lo hacemos a un lado. Así mismo hacemos con la Biblia, todos los pasajes de Pablo que Pablo llama a condenación y que Pablo llama a la rectitud, lo echamos a un lado y solamente buscamos la gracia de Pablo. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos.
de decir, es impresionante cómo el corazón puede solamente alegrarse con lo que le conviene y con lo que no le conviene. Lo desechamos a un lado. Nuestro corazón es muy engañoso y no debemos de confiar en él. Como dice Jeremías 17:9. Por ello debemos de analizar cuidadosamente nuestras motivaciones. Cuando usted quiera aprender algo de Dios, pregúntese cuál es la motivación de aprender acerca de Dios, de esa área. Porque yo no busco a Dios para aprender de su gracia, para poder tapar mi pecado. Yo busco a Dios para poder entender realmente el sacrificio que Él hizo por mí y poder no solamente ayudarme a mí, sino ayudar a los demás. Es una intención muy sencilla, pero es muy poderosa. Cuando usted conoce a Dios realmente, usted tiene la capacidad de poder ayudar a otros. Si usted pudiera colocar todo el conocimiento que usted tiene acerca de Dios en un vaso y poderle darle a beber a alguien lo que usted conoce acerca de Dios, yo creo que muchas personas se salvarían. Pero limitamos el conocimiento que tenemos acerca de Dios a solamente argumentos que nos gustan para hacerle creer a la persona que el evangelio es un camino de rosas cuando no es un camino de rosas. Es una mentira creer que tú te conviertes y que todo te va a ir bien. Tengo un mensaje por ahí que es una pregunta que hice. ¿Dios aprueba el sufrimiento? Cuando Pablo dice, creo que Pedro dice que ¿de qué le vale al hombre hacer lo bueno y que todo el mundo le aplauda? Pero cuando realmente no puede sacrificar su vida en una actitud en la cual cuando es obediente, cuando no quiere ser obediente. O sea, realmente tú no glorificas a Dios cuando tú puedes hacer algo que para ti es fácil. Tú glorificas a Dios cuando no puedes hacer algo, pero lo haces por obediencia, solamente diciéndole a Dios que lo haces realmente porque quieres agradarlo a Él. No somos alabados por los ángeles cuando podemos hacer algo que es muy fácil para nosotros. Somos alabados cuando realmente somos confrontados a hacer algo que no queremos hacer. Pero por obediencia y por sometimiento y por querer agradar a Dios, sometemos nuestro cuerpo a la voluntad de nuestro Padre. Quizás es muy fácil el ejemplo, pero cuando tú no quieres venir a la iglesia y no te da ganas de pararte, y no te da ganas de alistarte y no quieres venir a la iglesia, pero cuando tú realmente le dices, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ningún otro beneficio. Yo me acuerdo de lo que Dios hizo por mí, yo me acuerdo de las veces cuando Dios me ha rescatado y cuando Dios me ha levantado y cuando Dios ha secado mis lágrimas. Entonces yo le digo a mi cuerpo, no puede ser que no podamos alabar a Dios y podamos bendecir el nombre del Señor en este día cuando no quiero porque estoy cansado. Porque tenemos la capacidad de poder someter nuestros apetitos y realmente hacer la voluntad de Dios. Pero lo que nos pasa es que muchas veces somos no cobardes y no somos perezosos. Digo esto terminando, si no existe un claro mandato bíblico, ni te acusa tu conciencia, ni haces tropezar a tu hermano, y puedes afirmar que tu motivación es para la gloria de Dios, entonces disfrutarás al máximo cualquier cosa que hayas considerado a través de estas preguntas, porque seguramente Dios también se deleitará en ello. Repito la pregunta número 1, ¿existe un claro mandato bíblico en lo que haces? Número 2, mi conciencia me acusa. Número 3, hago tropezar a mi hermano. Y número 4, ¿por qué hago lo que hago? Si tú puedes responder estas 4 preguntas, puedes entonces saber que santidad no es legalismo ni libertinaje, sino santidad es parecerse a Jesús. Cierra tus ojos y inclina tu rostro.